Bien, regresamos entonces con el economista Roberto Abusada, director del Instituto Peruano de Economía, con quien vamos a hablar sobre confianza empresarial. Roberto, buenas noches y gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias a ti por la invitación. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la confianza empresarial. La confianza es, a diferencia pues de la infraestructura, que uno lo puede ver, una de esas variables silenciosas, ¿no?, como la llaman los investigadores. Cuéntanos un poco cuál es, en tu opinión, la relación y cuáles son los canales de transmisión entre la confianza y el crecimiento económico. Bueno, la confianza es un ingrediente. Si uno está en guerra, obviamente el crecimiento económico es complicado. Si uno tiene cuellos de botella como la energía o imposibilidades físicas o un terremoto, el crecimiento no se va a dar, ¿no? El tema de la confianza lo tratamos aquí en medio de una economía que está fundamentalmente bien, ¿no?, que tiene recursos, que tiene mano de obra, que tiene energía, a diferencia de otros países, y que tiene una trayectoria de 20 años o 22 años de políticas más o menos estables, ¿no? Entonces, lo que quería yo ilustrar, quizás hablando de confianza, es cuán fácil un bache institucional o un bache político, cuánto daño puede hacer y cuán irreparable es ese daño, porque las economías crecen de manera, digamos, monotónica, pero una caída sí, para regresar al nivel donde estaban, son años, ¿no? Y puede ser una generación. Entonces, el Perú hoy día está en un momento estelar de su historia. El momento tal vez más crucial o tal vez el punto de inflexión más importante que ha tenido la economía peruana en los últimos 50 años, sin ninguna duda, fueron las reformas que se producen en ese cambio en los 90, ¿no? Y las veces que hemos podido conversar con economistas que participaron dentro de esas reformas, la gran mayoría de ellos mencionan la palabra confianza como clave. Lo que había con estas reformas, la mayoría de veces, era más que hacer reformas que efectivamente fueran estructurales, todo era devolver la confianza en un país que en ese momento estaba al punto de ser clasificado como un país perdido, como un país ya sin solución, ¿no? Claro, claro, pero cómo llegamos a eso es muy importante entenderlo, ¿no? Llegamos a eso haciendo el mismo tipo de políticas que hoy hace Venezuela y Argentina, ¿no? O sea, para abreviar, claro, ¿no? No vamos a entrar en el detalle de lo que hacen, pero controles de precio, tipo de cambio múltiple, controles, cerrar la economía, exceso de populismo, etcétera, etcétera, etcétera. Corporativismo en el sentido de apoyarse en algunos sindicatos o algunos grupos empresariales y olvidarse de la macroeconomía y de la microeconomía. Entonces, visto de esa manera, las reformas funcionaron yo diría, en medio de, casi mirando al abismo, ¿no? Ya el Perú era un país no viable en el 90, pero ahora es otra la situación, ahora es una situación casi de gente que cree que el crecimiento que hemos tenido de 5, 6,5% es la base, ¿no? Que es mínimo. No solo eso, sino, ¿no?, que se va a dar de todas maneras. De todas maneras, sí. ¿No? Hay esa sensación, y hay hoy día peligros fundamentales que no están siendo tomados en cuenta. Es más, ni siquiera están en el radar de los ministros, ¿no? Hoy día, te pongo un ejemplo, hoy día las regiones están pasando normas de zonas exclusivas o zonas económicas exclusivas, ¿no? Hoy día Cajamarca le va a dedicar 2% a la minería, 2% de su territorio, y Piura 1% a los hidrocarburos. Eso no lo saben los ministros, no tienen control sobre eso, ¿no? Y eso se está basando en esfuerzos concertados para atacar esta estabilidad que estamos teniendo, fundamentalmente en tres caminos. Uno, el pseudo medioambiental, porque si los ambientalistas estarían realmente preocupados, estarían en madre de Dios, ¿no? El laboral, poniéndole unas dificultades increíbles, no a las grandes empresas que pueden salir de esas, sino a las pequeñas empresas, ¿no?
temas de salud, ¿no? Y finalmente, algo que es muy interesante y que está pasando casi desapercibido, poner controles a través de la pseudo defensa del consumidor, ¿ya? Entonces, la SBS es casi una piscina, una fuente natural de ideas de intervención, ¿no? Entonces, de regulación de precios, de productos, de todo tipo, ¿no? Entonces, estas medidas de la comida chatarra y de ahora de la ley de insolvencia que quieren pasar, no son casualidades, son maneras de atacar el sistema de una manera mucho más creativa y además con financiamiento, ayuda internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo veo que en los ministerios, los ministros están pintados en la pared porque han empoderado bastante a funcionarios del segundo y tercer nivel que pueden trancar cualquier cosa, cualquier inversión, ¿no? Y con razones que tienen que ver con reglamentaciones que se han dado, etcétera, etcétera, el sello, el foliado, el reglamento tal, ¿no? Entonces hay cero discrecionalidad ahora para el funcionario, ¿no? Y grandes oportunidades para trancar cosas. Y ningún premio para el que es proactivo. Entonces hoy día está parada la inversión y por eso quería hablar de confianza, porque la inversión viene exclusivamente de la confianza si es que hay las condiciones, no guerra, hay moneda extranjera, o sea, las cosas que no tiene Venezuela ni Argentina. Ciertos analistas, de hecho ayer hemos estado con Elmer Cuba, dicen, bueno, pero este año igual van a venir entre 45 y 50 mil millones de dólares de inversión, que viene a ser casi 20-22% del PBI, entonces, ¿qué falta de confianza demuestra eso? Al contrario, en medio de todo el panorama global, demuestra que hay una confianza en el Perú. Bueno, eso se reflejaría en un dato, que es cuánto crece la inversión privada. O sea, las cifras absolutas en miles de millones de dólares, basta con que un proyecto se demore 6 meses que se fueron al agua, no desapareció el proyecto. Pero si no se hace, puede ser un punto del PIB, ¿no? Entonces, lo que sucede, no sé si quizás podríamos enseñarle a tus televidentes un ejemplo muy, muy emblemático. También el profesor Richard Webb lo ha discutido hace poco en un artículo. ¿Qué pasó entre el 98 y el 2008 y el 2009? El 2008 fue un año estelar. Si te fijas ahí... Sí, tenemos el cuadro para poderlo ¿qué pasó? En pantalla. Miren lo que pasó con la inversión privada, creció 25.8% y la inversión pública creció 42%, ¿no? Las exportaciones crecían y las importaciones crecían fuertemente, el consumo también, todo estaba muy bien y sin embargo la crisis mundial creó tal crisis de confianza que causó dos cosas fundamentalmente. En el rubro que dice inversión privada, el tercero, de crecer 25.8, decreció 15.2. Y no solo eso, sino que la gente dejó de producir y empezó a vender cosas que tenían en stocks, ¿no? Claro, los inventarios. Si vemos y el producto creció 0.9%. Si vemos el otro cuadro, ahí ya lo vemos en términos de contribuciones. ¿Cuánto ha contribuido cada una de las anteriores cosas a ese 9.8 y a ese 0.9? Y vemos que la inversión tuvo una contribución negativa de 3,5%. Y ese deshacerse violento de los stocks, es decir, dejar de producir porque no tengo confianza, ¿no? Le quitó al crecimiento 3.6. 3.6 más 3.5, 7.1 más 0.9, hubiéramos crecido 8%. Entonces, eso es pura confianza. ¿Qué está pasando ahora? ¿No? Ahora después de un año estupendo que ha sido el año pasado, se han empezado a ver desde ya finales del año pasado señales de cambio de rumbo, ¿no? Controles, anuncios estatistas, incapacidad de tratar
con la consulta previa para la minería, proyectos parados, 28, 30 proyectos petroleros parados, minería que no sale, ¿no? Ahora, antes de entrar a ver los factores internos, la mayoría de personas dicen, no, pero el mundo hoy día está parado, entonces que Perú esté parándose no tendría por qué llamarnos la atención. ¿Cuánto crees que influyen los factores externos? Bastante, pero pueden representar pues 1,5 puntos en estas circunstancias en que todo el mundo hay un exceso de capital en el Perú y quieren venir. Entonces, que la inversión crezca 15% o crezca 2%, es una diferencia enorme en la tasa de crecimiento del producto y del empleo en el Perú. Claro, ayer una de las cosas que decíamos es, si el mundo se está desacelerando y el Perú estuviera dando señales claras, inequívocas de desarrollo, al contrario, estaríamos recibiendo mucho mayor capital, ¿no? Qué ironía, ¿no? Estamos en un momento estelar. Hoy día el presidente Humala se presta dinero a 1,21% más que el presidente Obama. Nada más. O sea, al presidente Humala le cobran una tasa de interés de 1,21% más que el presidente Humala, mientras que a los franceses le cobran 5% más que a la señora Merkel, ¿no? Entonces, es casi un crimen en este momento no aprovechar esta situación. Y bajo el radar están todos estos movimientos antisistema, que creemos que ya desaparecieron con el enunciado del apego a la hoja de ruta. Sin embargo, ahí están en los ministerios. La SUTEP o el movimiento antiminero no son movimientos, no son sindicatos o movimientos, son partidos políticos y actúan como tales. Te quiero hacer una pregunta. Esto evidentemente nace con las características propias del candidato hoy presidente Ollanta. ¿Cuánto tú crees que tiene que ver con la confianza en él, en el sentido de si es que en algún momento se llegó a confiar en él, o si cuando él nombra a Velarde en el Banco Central y a Castilla en el MEF, la gente dice, bueno, vamos a darle un voto de confianza, pero no confiamos en el fondo en él, sino más bien vamos a darle un plazo, un tiempo para ver si efectivamente podríamos confiar en él o no? Y al comienzo evidentemente hubieron ciertas señales que apuntaban a que había una intención de que este gobierno se mantuvieran los motores, los pilares básicos del crecimiento, no necesariamente todos, pero los pilares básicos, y que pasada esa etapa, pues ya con un poco más de confianza él sobre su posición en el gobierno, pues hayan comenzado a evidenciarse ciertas cosas que ya no estaban en la hoja de ruta, sino en la gran transformación, lo de Petroperú, por ejemplo. La secuencia yo creo que es distinta, Juan José. Yo veo al comienzo demasiado miedo, ¿no? Y luego demasiada confianza, ¿no? Y creo que ni uno ni otro se justificaba. Aquí la elección es bien clara. Existe algo que se llama la Alianza del Pacífico, que son los países que están siguiendo políticas sensatas. Y existen todos los demás en América Latina, ¿no? O sea, aquí está Chile, Perú, Colombia y México, ¿no? ¿Estamos en esa línea o estamos en la línea de Argentina, Ecuador o Venezuela? Entonces, si alguien percibe que estamos en esa segunda línea, la confianza se va a ir al suelo. Mira, te pongo un ejemplo. La Patagonia Argentina es un territorio minero inexplorado, ¿no? Donde hay proyectos en cantidades y no está yendo una sola empresa. Argentina tiene Shell gas, igualito que Estados Unidos. Gas de esquisto, ¿no? Que es la revolución energética. Y sencillamente, ¿no? ¿De dónde va a sacar Argentina 25.000 o 30.000 millones de dólares para empezar, para empezar a explotarlo? Entonces, Argentina está yéndose al despeñadero y se va a ir. O sea, todo lo que hacen es, por ejemplo, aguantar un poquito las importaciones para ver el tipo de cambio no suba, pero va a haber una devaluación brusca de todas maneras.
caso de texto de estado fallido, ¿no? Así es, ¿no? Bien, vamos a hacer nosotros una breve pausa, vamos a regresar después y seguimos con Roberto Abusada, director del Instituto Peruano de Economía. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, regresamos con el economista Roberto Abusada, director ejecutivo del Instituto Peruano de Economía, para hablar sobre confianza empresarial. Roberto, localmente, ¿cómo andamos en la confianza? Porque hasta donde teníamos entendido estábamos por encima del 50, estábamos cerca de 60 y eso supuestamente es un nivel de confianza relativamente alto si lo comparamos con niveles globales. Hemos estado en el punto alto reciente es 67 y el punto bajo es este último, que es 57, una caída que nos acerca muy cerca al 50, que es la indiferencia, digamos, ¿no? ¿En cuánto tiempo hemos caído estos 10 puntos? En este trimestre. En este trimestre, desde diciembre del año pasado. En 3 meses hemos caído 10 puntos de confianza. Sí, ¿no? Ahora, fíjate, si miras, yo te traí un cuadro que va mucho más atrás, que va desde el primer, dice 1T04, ese es el primer trimestre del 2004 y se va hasta el 2013, ¿no? Ese gran valle es el... preelectoral, ¿no? No, es el 2008, justo te refieres antes segundo, de Lehman. Ya. ¿No? La caída de Lehman, sí. exactamente, la recesión global, ¿no? El otro valle es el preelectoral y hay un aumento de confianza muy grande después de eso. Pero llevamos ya 3 medidas en que la confianza está cayendo. Esta es la confianza empresarial, ¿no? Y si vemos la curva de la inversión privada, se parece mucho, ¿no? Claro. Yo te pediría que la pongas una encima de otra, que es la del siguiente gráfico. En el tercer cuadro, para que veas cómo se... ¿no? Claro. O sea, ahora, lo que he hecho yo en este cuadro es agarrar la azul y arrimarla a la derecha 2 semestres, para decir lo que pase hoy día en la confianza, 2 trimestres, lo que pase hoy día en la confianza se va a ver en la inversión 2 trimestres después. Y ya vemos que se está cumpliendo, ¿no? La caída ya se empieza a reflejar en el nivel de inversión. El nivel de inversión estuvo creciendo el trimestre pasado a 11% y este último trimestre que ha sido al 7%, ¿no? Entonces, esa es una cosa que, como mostré en los cuadros anteriormente, se va a reflejar directamente en el crecimiento. Nosotros en el IPE hemos sido de todos los grupos de análisis los más optimistas, ¿no? Hemos hablado del 7% inclusive. Eso ya no es posible. Eso no es posible sencillamente porque se ha generado con el tema de estatización, con el tema de la consulta previa, con el tema de no resolver los contratos de minerales, los proyectos de minerales y los proyectos de hidrocarburos, y con la incertidumbre política respecto a reelección que nos hace parecer mucho a Kirchner y Chávez, Maduro. Esa indefinición sin ninguna duda afecta a la parte económica, ¿no? Porque pareciera que para el presidente eso es un tema colateral, político y que no tiene relevancia y por lo tanto no hay que tocarlo. O de pechar al contrincante, ¿no? Pero en realidad, si es que existiese alguna idea que estamos yendo no en el tema de la Alianza del Pacífico, sino en el tema del chavismo, ¿no? No tenemos que ir al chavismo, basta con la sospecha, y no estoy hablando acá del gran capital, como se dicen los izquierdistas, ¿no? Estoy hablando del que tiene una maestranza, una panadería, una peluquería, etcétera, etcétera. Por último se retrae, como se dice, wait and see, ¿no? Claro, y si se postergan las inversiones solamente un mes, eso son como 2 puntos de PBI. Bueno, ya perdimos, yo creo que la FER Petroperú le ha costado 2 puntos del producto al Perú. Al crecimiento de este año. Al crecimiento de este año, sí, de todas maneras. O sea, hablar de 5 hoy día no es... no es una locura. No es una locura, ¿no? ¿no? Justamente el día de hoy, no sé si se llama analista, en el diario La República, justamente sale a decir que las personas que están
promocionando una caída y bueno, hay una crítica muy fuerte a la posibilidad de estar asustando a las personas y que eso no es algo que va a ayudar en estos momentos. Y yo me preguntaba hasta qué punto efectivamente uno debe tratar de vender aire o tratar de salir a explicar lo que uno ve en la mejor medida de sus yo creo opiniones, que estamos a tiempo para hacer un llamado a las autoridades que tomen al toro por las astas y tienen los medios, porque si hoy día Maduro quisiera reactivar su economía, no tienen el más mínimo chance. O sea, la señora Kirchner quiere salir del hueco donde está, no va a ser. Pero hoy día el Perú puede hacerlo. Para que no nos digan histéricos como han estado sosteniendo, no es que pensemos que el presidente Humala es chavista ni que esté yendo ese chavismo, sino que hay ciertas señales que está generando que cambian las percepciones respecto a la confianza del gobierno. Percepciones. Ahora, tampoco hay que asustarse por este 3% que ha salido, porque es un blip, digamos, estadístico, y vamos a ver un 6,5 fácilmente en abril. ¿No? Que corrige ese... ¿No? Si te llamaran mañana y te dijeran, bueno, 4 cosas para mejorar la confianza o 3 medidas para recuperar la confianza perdida, ¿cuáles serían esas si se pueden identificar claramente? Bueno, yo diría que en los ministerios, primeramente el presidente tiene que ser quien lidera, como ha liderado en otros países, el presidente. Tú sabes que el presidente no es responsable, los ministros son los responsables. Claro. Si el presidente quiere que salga una concesión o quiere que salga un proyecto, debe él liderar el movimiento, ¿no? El movimiento antiminero es un movimiento político, ¿no? Eso se combate con políticos, ¿no? Y el uso abusivo que hacen de la ignorancia de mucha gente se combate con información veraz y haciendo ver las ventajas que tiene o que no tiene, por último, una inversión o 2 inversiones alternativas, ¿no? Entonces, esa es una cosa. Y la otra cosa, me parece que cada ministerio tiene que tener una especie de ejecutivo, ¿no? Un jefe de gabinete que se mete en las entrañas del monstruo y le dice al funcionario de 4º nivel, no me puedes con tu sello parar un proyecto que significa 200.000 personas trabajando más este año, ¿no? Eso ha existido en el Perú, ¿no? El ministro Camet, por ejemplo, ¿no? Era un ingeniero, ¿no? Y llevaba a cabo las cosas, las hacía, ¿no? Y se encontraba con dificultades, ¿no? Pero poco a poco se ha ido cerrando este círculo. Hoy día no sé si el ministro Camet podría hacerlo, pero sí estos jefes de gabinete que han existido en la oficina del primer ministro, el Ministerio de Economía, se necesita para destrabar, porque ya es tiempo de atajos, ya no hay mucho tiempo para, digamos, empezar a hacer reformas del sector, reformas de gerencia en todo el sector público, pues se nos pasa la misa de una. Correcto. Aclarar este tema, este affair de la candidatura del 2016. Crucial. Es crucial. Sencillamente no aclararlo está teniendo un costo cruel con la Creo que no se dan cuenta del impacto importante que tiene en la economía eso. Creo que lo ven como un tema político, sin importancia. Y la verdad es que lo que da pena es la oportunidad enorme que tiene el Perú hoy día de dar un tremendo salto. Más aún en un gobierno que dice ser de inclusión social, ¿no? Sin crecimiento no hay inclusión. Eso es vital, ¿no? Y vemos que tenemos la oportunidad para hacerlo, y no estamos aquí para ser tremendistas, sino todo lo contrario, para decir, está a la mano las soluciones de estos problemas. Te agradezco muchísimo, Roberto, por tu visita. Gracias a ti. Gracias. Bien, vámonos.